Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor José Sánchez, infectólogo, docente de la Universidad UTE. Gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Doctor, es inevitable, quiero comenzar preguntándole, ¿es inevitable el ingreso de Omicron a nuestro país pese a las medidas que se han implementado por parte del gobierno, considerando también que ya en Brasil se han detectado los 2 primeros casos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. En realidad, la diseminación de los procesos agentes infecciosos virales, pues se va a dar en nuestro país como se va a dar en el resto del mundo. El Omicron muy probablemente desplace al subtipo Delta que actualmente está imperando. Por tanto, las medidas son necesarias, las medidas son importantes, con el ánimo de aplacar, de mitigar el ingreso masivo de este virus. Tome en cuenta, por favor, que el rango de sintomatología puede ser muy amplio. Una persona puede ser casi asintomática, otra persona puede ser sumamente grave. Y en ese rango de sintomatología, pues puede evadir algún elemento de contagio y como usted muy bien lo mencionó, ya lo tenemos en América. ¿Se debe emplear medidas? Sí. ¿Va a poder llegar a Ecuador? Muy probablemente. ¿Qué características tiene Omicron en relación, por ejemplo, a Delta? Correcto. La sintomatología puede ser muy variante, como le mencioné, puede tener similitud a otro tipo de variantes, sin embargo, depende mucho de la inmunidad del huésped. ¿A qué me refiero? 3 elementos imprescindibles. Inmunidad del huésped, es decir, usted es una persona sana, con buena inmunidad. Segundo, el tipo de variante viral. Y el tercero es la situación externa, la situación ambiental. En tal sentido, puede ser muy similar la sintomatología a cualquier otra variante. Tenemos que tomar en cuenta, por tanto, precautelar a las personas vulnerables para que no tengan enfermedades graves en ese sentido. ¿Qué es lo que llama la atención últimamente de esta variante? Es su capacidad de evasión a la respuesta inmunológica. 2 puntos me gustaría aclarar. Primero, el virus probablemente tenga la misma capacidad de transmisión que la Delta. Lo que llama la atención o lo que es una variante de preocupación, como fue catalogado, es su mayor número de mutación. Y por tanto, se infiere también un probable hecho de que pueda evadir con más facilidad la respuesta inmunológica. Pueda evadir con mayor facilidad la respuesta inmunológica. ¿Esto quiere decir que las vacunas podrían no ser efectivas contra esta variante? Eso quiere decir que la vacunación es imprescindible, es necesaria para contrarrestar formas sintomatológicas graves o severas. Una persona que tiene un esquema incompleto, una persona que no tiene vacunación, pues es predisponente a tener elementos de gravedad, evidentemente. Por tal motivo, creo que la vacunación es relevante, es importante. Ahora, una persona vacunada en un porcentaje mínimo puede adquirir esta variante, puede adquirir otro tipo de variantes virales. Sin embargo, la sintomatología es menor, de menor impacto y por lo tanto vuelvo a reiterar. La vacunación, medidas de higiene respiratoria, medidas de distanciamiento social, lavado de manos sigue siendo algo imperativo. Y me permite un minuto, si es tan amable, Por favor. tomemos en cuenta que el nicho, el probable origen de esto es un sitio donde la vacunación no llega al 5%, Estamos donde el hablando uno de por ciento de Sudáfrica. la, donde el 1% de la población se encuentra eh, muy llena, hacinada, tal vez no sea la palabra adecuada, pero la explosión demográfica es muy alta. Entonces, ¿qué caldo de cultivo es aquella población en la cual no existe una vacuna de continua, no se ha completado un esquema, existe vulnerabilidad, susceptibilidad? Entonces, claro, de ahí se disipa a todo el mundo. Sin embargo, vuelvo a reiterar, medidas de higiene, de vacunación, deben ser muy importantes hoy en día. Mientras no se acentúe el proceso o se optimice el proceso de vacunación en países donde hay un bajo porcentaje de estos procesos, sobre todo países de África, el tema de las variantes va a ser
común o continuo? Es decir, ¿vendrán otras variantes, doctor? De hecho, la naturaleza de este agente viral, este virus que no tiene vida, sino que es un agente viral, la naturaleza propia es mutar, es cambiar. Muchos mutan para perderse, muchos cambian para quedar en el olvido como un virus, pero otros mutan o cambian con el ánimo de mejorar la transmisibilidad, evadir el sistema inmunológico. Por tanto, creería que si no hay elementos multinacionales, supranacionales con respecto a cubrir una demanda global de vacunación, podríamos tener todavía caldos de cultivo en este sentido. Por eso creo que es responsabilidad social y mundial el establecer parámetros necesarios para que toda la población tenga elementos de protección inmunológica. Pero entonces esa, diríamos, esa posibilidad que se advirtió al inicio de la pandemia del COVID, en el sentido de que este virus iba a irse debilitando hasta desaparecer o hasta convertirse en una simple gripe, por el momento no lo podemos esperar. No se espera todavía. De hecho, estudios recientes, vuelvo a reiterar, estamos en desarrollo de las investigaciones, todavía hay elementos por descubrir, por analizar con respecto a esta nueva variante. Sin embargo, lo que usted menciona es relevante, ¿no? No se visualiza a un corto plazo un elemento de pérdida de la eficacia del virus. Vuelvo a reiterar, más bien están apareciendo variables de observación, variables preocupantes, como lo que es la que menciona el Omicron. Por tanto, creo que elementos necesarios de higiene respiratoria, de distanciamiento, de vacunación, hoy en día tienen que ser una responsabilidad, más que individual, una responsabilidad social, entendería. Uno no puede transformarse, uno tiene que ser instrumento para que viaje el virus, uno debe más bien tener medidas donde cortar esta transmisión. Así que yo espero, anhelo, si bien lo tenemos en Latinoamérica, todos debemos esforzarnos para mantener medidas de higiene al unísono. Y aprender también, creo yo, a convivir con el virus. ¿Usted cree que ya hemos dado muestras de que tenemos un virus que podría ir para largo y que hemos aprendido a convivir con él o hemos aprendido a protegernos? ¿Usted cree que la sociedad ecuatoriana ha avanzado en este sentido, doctor? Yo creo que debemos aprender una convivencia con muchos microorganismos, ¿no? Creo que eso es algo relevante, algo imperativo. Llama mucho la atención volver a una normalidad, cuando lo anterior era tan normal que apareció una pandemia. Yo me pregunto si de aquí en adelante la humanidad, la responsabilidad social, sanitaria, debe ser marcada para evitar esta transmisión. Muy bien. Hay un editorial que me gusta mucho de una revista prestigiosa que es New England Journal of Medicine, en la que el doctor Stanley Perlman establece que una zoonosis, es decir, un paso de los animales al ser humano, se va a dar casi 7 años, cada 7 años. Entonces, estamos viendo que el ser humano interviene donde no le llama, interviene en zonas donde no debería estar, y ese acercamiento, esa zoonosis, pues dispara varios elementos para que el ser humano tenga predisposición a nuevos elementos de infección. Gracias, doctor. Creo que es una responsabilidad en ese sentido. Gracias, yo le agradezco nos acabó mucho. el tiempo. Gracias, el doctor José Sánchez, infectólogo, docente de la UTE. Gracias por habernos acompañado. Una pausa, ya volvemos.